Todos son bienvenidos a nuestro canal Incarri. Bueno, hoy vamos a abordar sobre un tema fundamental para Hispanoamérica, que es un caso de Chile, un caso real, un caso histórico que pasó en las décadas de 70 y vamos a recorrer a la historia del pensamiento económico, quizá, o realmente historia económica de Chile, o historia política, porque va acompañado de la mano, va la economía, la política. Es ignorar todo aquello es, y vamos a activar también nuestro canal de TikTok. A ver, un momentito. Vamos a activar nuestro canal. Vamos a buscar un poquito más aquí ya. Todos son, todos son bienvenidos, estimados. Y ahora sí, todos son bienvenidos, estimados. Bienvenidos. Estamos ahorita, un momento histórico para nuestros países hispanoamericanos. Chile ya tendrá un nuevo presidente elegido este domingo, 16 de noviembre. Este domingo también vamos a estar cubriendo todo aquello. Y ahora, lo que tenemos que saber es que lo que realmente pasó en Chile en las décadas, en el siglo XX, en décadas 70, 60, 70, 80, ¿qué pasó en Chile? La historia económica de Chile, o la historia política, o la historia del pensamiento económico, si podríamos decirlo, es que nos arroja unos resultados muy contundentes sobre Chile. Y hoy vamos a abordar. Resulta que en Chile, ya pues ahora lo que va a asumir un nuevo presidente, esperemos que mm, trabaje para para liberar la economía un poco más, porque necesita mayor libertad la economía en Chile. Al- pero en las décadas 70, una historia que nos revela era muy durísimo para los chilenos. Algo similar que estaba pasando como en Bolivia, había colas para comprar alimentos de primera necesidad. al- y hoy vamos a enterarnos. Y justo, qué curiosidad o qué casualidad, en Chile ya tenemos también otro presidente que está apostando por la libertad económica y está tratando de solucionar. Esto no se trata de ideologías, no se trata de doctrinas políticas, puede ser de izquierda, derecha, pero es uno solo la ciencia económica. ¿Qué es lo que nos dice la economía? Eso es lo fundamental. Nosotros no debemos de obviar eso. La ciencia económica es diferente. Por ejemplo, la ciencia no te va a decir pues que tú eres de tal pensamiento doctrinario, ideológico, y por lo tanto, a tu antojo vamos a hacer un plan y que funcione. En otras palabras, que funcione el estatismo, el socialismo, o el comunismo, el capitalismo, no sé. Así no va la ciencia económica. La ciencia económica es uno solo. Es como una fórmula que se maneja dentro de la ciencia económica. Es una fórmula que se maneja, y eso de hecho va a llevar, pues, si aplicamos sus consecuencias económicas devastadoras para el bien, para el mal, o para la crisis, etcétera, etcétera. Y eso es lo que pasó en Chile y pasó en varios países. También en Perú hemos pasado en décadas de 80 también, un gobierno de Alan García, y otro actualmente. Bolivia acaba de pasar con los gobiernos. eh, el gobierno de Arce era economista también, para su colmo, era economista. Eso es lo curioso para todos los intelectuales. Mira, ¿dónde a veces por eso pensamos, es mejor no ir a la universidad de estudiar economía? Es que te ciegan. Es que ahí te están contando, narrando otro relato. No te enseñan la ciencia, exactamente la ciencia. Te están enseñando doctrina ideológica. No te enseñan ciencia económica. Ojo,
un poquito de ciencia te lo combinan con para que digan que es científico. No, no es científico lo que enseñan. No estoy diciendo que todo, pero ahí están los resultados. El gobierno de Bolivia era Arce, era economista. ¿Y qué? Un economista destruyendo su país, destruyendo económicamente. Pasable sería Evo Morales, que no ha estudiado nada de economía. Y Arce sí, pues estudió economía. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasa con los economistas? ¿Qué aprenden en las universidades? ¿Qué estudian los economistas? Y hay el problema. Habrá que repensar antes de mandar a los hijos a la universidad. ¿O a qué universidad? Depende qué universidad también estudiaron, ¿no? O qué. Hay que revisar los sílabos de. Yo estaba revisando los sílabos de las universidades peruanas, tanto particulares estatales, y es algo lamentable. No están enseñando la ciencia económica. Eso es lo que yo me di cuenta. Están enseñando doctrinas, ideologías, teorías desfasadas, planteamientos ya desfasados, que han sido refutados por varios economistas a través del tiempo, han sido refutadas. Y para ellos se dice que sigue vigente, no está vigente, ya está totalmente desfasado. Y hay que actualizarnos con el conocimiento, los papers que publican cada día, cada, ah, por eso hay que aprender a leer pues, otros idiomas. En Europa, cuna de los intelectuales académicos es francés, alemán, los ingleses. En Estados Unidos, pues, de hecho, pues, hay que aprender inglés, ¿no? Hay que saber, por lo menos leer inglés. Es fundamental para todos los estudiantes. Pero ahora, con la ayuda de la tecnología, es fácil de traducir y más rápido, ¿no? Pero es necesario, es imprescindible, y así drásticamente les digo, es necesario nosotros que estamos en este mundo, que dominemos por lo menos un idioma más, pues, ¿no? Porque yo soy bilingüe y, y estoy tratando de aprender otro idioma más. Y así comenzamos con esta introducción. Vamos a colocar la pantalla que tengo, que ayer estaba en vivo, pero lamentablemente se cortó mi en vivo. Y ya más tarde voy a republicarlo, todo lo que es grabado, lamentablemente no sé qué es lo que pasó. Mm, y hoy tenemos ya una grabación, lo subí otra grabación a mi canal de YouTube. Todos los que quieren retroalimentarse con el conocimiento que anoche tratamos sobre también casos de la nueva constitución, asamblea constituyente, ¿es posible, es factible para nuestro país, para el bien, para el mal, o no sé? Eso hay que enterarse bien. Tengo una grabación, posiblemente hoy publicaré más tarde, entonces, todos al tanto con el conocimiento. El conocimiento es necesario, el conocimiento es bienvenido. Entonces, esto es historia, ¿no? En 1973, ahora vamos a citar, ¿a quiénes vamos a citar? A ver, aquí, eh, quiero citarlo, hay un canal que, bueno, nos está brindando bueno, estamos usando su imagen de, ¿cómo llaman esto? No me acuerdo su nombre, eh, una imagen que se antepone en el canal, en un video en vivo, transmisión publicado, un video, no me acuerdo el nombre, pero ahí estamos usando su diseño de este canal, se llama Visual Economic, y el contenido publicado por un canal también se llama El Legado de Mises. Todos los que quieren pueden entrar también a este canal y retroalimentarse con los conocimientos, ¿no? El conocimiento está ahí disperso, solamente es enterarnos, buscarlo y ya. Hay que llenarnos de conocimiento, no hay que no hay que ignorar. Es fundamental la economía, porque estamos en tiempos o épocas electorales y vamos a elegir a un gobernante que realmente, por lo menos, plantee económicamente bien. Económicamente hay que escarbarlo,
hay que pasarlo filtro a esos candidatos que están presentándose hoy a vísperas o a 5 meses de las elecciones generales en Perú y a unos días en Chile y a unos años o meses en otros países también ya se vienen otros. Y eso es fundamental, eso no solamente es para nuestro país, en España, en Europa, en todas partes, ¿no? Entonces, de esta manera, comencemos con nuestro comentario económico. Ya, en año 1973 pasó en Chile. Chile estaba al borde del colapso total económico. En año 1973. ¿Y quién estaba en el poder? En el poder estaba, pues, nada menos Salvador Allende, que entró en año 1970. Se dice que ganó democráticamente, ¿no? Pero hay indicios que hubo fraude, otras cosas ahí. Y para eso tendrán que leer a Euducio Rabines. Tiene un libro llamado La Gran Estafa y otro libro titulado El Rescate de Chile, algo así llama su libro. Pero búsquenlo ya, eso ya es deber de todos los que quieren pues, alimentarse de la historia de Chile, ¿no? Pero lo que pasó aquí, Chile tenía una inflación de 600% anual, escasez masiva de alimentos básicos. Imagínense, colas de 8 horas para comprar pan. El país más estable de América Latina o Hispanoamérica se había convertido en laboratorio del caos socialista. ¿Por qué se dice socialista? Porque el socialismo estaba en el poder en ese tiempo con Salvador Allende. Es historia. No dice un caos capitalista o un caos o derechista, izquierda, pero ahí estaba en el poder, ellos estaban, pues, el de izquierda. Así está en la historia, pues, ¿qué podemos decir? No vamos a cambiar la historia, no vamos a tapar con un solo. Y entonces dice que ocurrió algo que Ludwig von Mises ya había pronosticado con tan exactitud hace 5 décadas, o sea, en año 1922. Imagínense, ¿ah? El economista Ludwig von Mises ya había pronosticado. Por eso otros intelectuales a él lo dicen, es como un profeta económico que había pronosticado casi todas las crisis de los países hispanoamericanos y Europa americana, el crisis más grande que se llevó a cabo en 29, año 29, él había pronosticado. Entonces, es un profeta económico, Ludwig von Mises. ¿Cómo se puede pronosticar? Es que para eso hay que estudiar la ciencia. Verdaderamente la ciencia económica es que nosotros estamos pues estudiando las doctrinas, ideologías, pensamientos, etcétera. Hay que abocarnos a la ciencia económica. Y es mi responsabilidad, la responsabilidad de todos los comunicadores, periodistas, y eso, tenemos que escarbar bien. Entonces, ¿qué había planteado con tanta exactitud o había predicho en año 1922? Cuando Mises escribió un libro llamado El Socialismo. Consíganse el libro, de haber en alguna librería en Lima y en otras partes, o si no, prestado en biblioteca, alguna, no sé, si de repente, yo lo busqué en alguna biblioteca y no lo encontré, pero pueden encontrarlo, pero ahora tenemos la tecnología y pueden comprarlo. Escribió un libro llamado Socialismo. Él escribió en su libro exactamente qué pasaría si un país abandonara la planificación central. ¿Qué es la planificación central? La planificación central es que desde el Estado tiene que planificar la economía, el control de precios, eliminación de propiedad privada, nacionalización, control de la economía, control del mercado, aplicación de impuestos excesivos, impuestos progresivos, etcétera, etcétera. Esa es la planificación central.
el subsidio, llamado subsidio, por ejemplo, el subsidio a los pobres, a los indigentes, el subsidio a los estudiantes, a los que no tienen este, recursos económicos para que estudien o para que vivan, el subsidio, esa es planificación central. O sea, el gobierno es el papá o la mamá que quiere financiar a los que no, a los hijos que no tienen, o sea, los ciudadanos o los habitantes que no lo tienen. Y eso es desde el Estado. Y para eso tiene que quitar a través del impuesto a los ricos, un impuesto excesivo, trabarlo, y ellos se reúnen así de manera, así fácticamente reúnen un impuesto y hacen una distribución. Y si pan subió de precio, ellos dicen, no, el pan, los capitalistas están vendiendo pan, están planificando su precio, por lo tanto, a través de la ley nosotros obligamos que el pan tiene que costar tanto. El pan tiene que bajar el precio y por lo tanto, y para eso estamos haciendo favor a nuestros amigos, hermanos pobres. Ellos no van a poder comprar si el pan está demasiado. Si actualmente es $1, tiene que bajar un pan por lo menos la mitad de dólar. Esa es planificación de central. Y dice aquí, la planificación de respetar a los precios libres. O sea, Ludwig von Mises decía, pues, exactamente qué pasaría si un país solamente abandonara la planificación central y respetara los precios libres, la propiedad privada y la competencia. Los precios libres, la propiedad privada. La propiedad privada va de la mano con la privatización de los empresas o entidades estatales y la competencia no como opinión política. Esto no es una opinión política, es como una consecuencia lógica inevitable de respetar las leyes económicas. La ciencia económica se basa en la lógica simple, una lógica que es fácil de responder. Es lógica simple. No es tanto números, gráficos, estadística, no es tanto fórmulas, ecuaciones. Esa es una partecita, pero la ciencia económica se fundamenta principalmente en la lógica. Respetar las leyes económicas. Es como la ley de la gravitación universal o la ley, hay varias leyes en el campo de la física, el tiempo, las leyes que los físicos que mejor dominan, ahorita no me acuerdo, pero dice, si respetaran los países los precios libres, la propiedad privada y la competencia, no como opinión política o ideológica o pensamiento según mi antojo político o partidario, sino como una consecuencia lógica inevitable de respetar las leyes económicas. Así es, las leyes económicas. Así es. Entonces, 50 años pasaron de lo que predijo el economista Mises. 50 años después, Chile ejecutó ese experimento y los resultados fueron tan asombrosos que economistas de todo el mundo quedaron callados o maravillados o boca abiertas. ¿Sabes lo que más, lo curioso aquí nosotros tenemos que descubrir aquí? Es que la ciencia económica, por algo ciencia, está bajo las leyes económicas. Si la ciencia económica dice esto, así tiene que funcionar, entonces, si lo aplicas, de hecho va a resultar. Eso es lo que llaman otros estudiosos, intelectuales, académicos, lo llaman como un milagro económico de Chile. ¿Quién generó ese milagro económico en Chile? Nada menos un grupo de economistas, ya vamos a descubrir hoy, pero estaba pues ya, eso ha sido a raíz de un golpe de Estado en Chile, incausado por Pinochet, ¿no? Pinochet, que muchos de tendencia izquierda odian a Pinochet, sí que odian, derecha, izquierda, odian a Pinochet,
pero ahí está la historia. ¿Qué pasó después? Probablemente has escuchado versiones, ¿no? Versiones totalmente eh, distorsionadas, interesados o de esta historia, realmente distorsionadas, ¿no? Que generan una desinformación, que fue el el llamado de manera despectiva el neoliberalismo salvaje que empobreció a las masas, que funcionó solo para los ricos. Eso es lo que dicen siempre, repiten como si fuera unas trabalenguas. El capitalismo salvaje, el neoliberalismo salvaje que empobreció a las masas, a los campesinos, a los más pobres, o sea, a las masas, dicen, ¿no? Eso es una distorsión de la realidad. Eso sí es opinión simple, una opinión política. Es que una opinión política, es eh, algo irreal, algo que no viene el caso, a la realidad económica. Un pensamiento distorsionado. Todos los que piensan de esa forma es un pensamiento distorsionado. Tienen un pensamiento distorsionado. No saben lo que están diciendo, no saben lo que están hablando. Pero los datos cuentan una historia completamente diferente. Los datos hay que trabajar, pues, ¿no? Con los datos. No, no simplemente hay que guiarnos con una opinión de un político que te puede decir así, así, y ya, y todo el mundo dice amén, amén. No, pues. ¿Qué dicen los datos? Los datos cuentan una historia completamente diferente, una historia que valida las teorías de Ludwig von Mises con una precisión casi, casi perfecta o casi profética. Dice que un país, o sea, vamos a poner un ejemplo aquí, ¿no? Un ejemplo. Un país donde el 45% de la población vivía en pobreza extrema. ¿En qué año? En año 1970. 45% de la población vivía en pobreza extrema. En 1970, en Chile. Imagínense. Después de 20 años, o sea, 20 años después, esa cifra cayó al 13%. ¿Qué pasó? ¿Qué modelo, teoría económica se aplicó? ¿Qué formato económico o un modelo económico se aplicó para que la pobreza disminuyera? ¿Cuánto por ciento? Que ver, 45 menos 13, ¿cuánto es? 35, 35 menos 3, 32. 32%. Un país donde el ingreso per cápita se multiplicó por 4 en 3 décadas, donde millones de familias salieron de la miseria generacional en una sola generación. ¿Casualidad, suerte, geografía, recursos naturales? No, nada que ver con eso. Chile no tiene petróleo como Venezuela. No tiene las pampas como lo tiene pampas de Argentina, pampas o no tiene el tamaño de Brasil. Chile es un país pequeñito, es como si fuera una isla. Lo que Chile hizo fue aplicar, aunque imperfectamente, no todo completo, imperfectamente, a la vez con errores había el pensamiento, el modelo, la ciencia económica planteado por Ludwig von Mises, por el economista Ludwig von Mises. Aunque erróneamente, imperfectamente se aplicó en Chile, resultó, aún así, resultó. Y eso es lo curioso y lo maravilloso de la ciencia económica. Los principios de Mises había elaborado cuando el mundo académico lo ignoraba. Y aquí está lo incómodo para otros
políticos que no quieren ver la realidad, ¿no? Es que lamentablemente funcionó ese modelo despreciado por muchos intelectuales, otros economistas, lo que había planteado Ludwig von Mises. Funcionó a pesar de todas las predicciones contrarias, a pesar del consenso académico de la época, a pesar de los premios Nobel que habían criticado que era imposible. Mises vio en 1922 lo que Chile comprobaría en año 1973 hasta año 2000. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De 20 hasta 70? 50 años. Ludwig von Mises falleció en año 1978, si la memoria no me falla. Ya él vio todavía el resultado de Chile. Posiblemente este, bueno, él vivía, pues él es austriaco, pero estaba en Estados Unidos, en varios, lo invitaban en las conferencias. A él lo invitaban, cada vez que lo invitaban era para liquidar su pensamiento, su planteamiento científico. Y cada vez que trataban de liquidar su planteamiento científico, él ganaba, pues, él siempre salía ganando, siempre salía ganando. Tuvo grandes discusiones intelectuales, académicos, principalmente debates con otros economistas estatistas, economistas pro-socialistas o economistas pro-Estado. Él siempre ganaba en esos debates, pero esa es otra historia, ¿no? Y eso cambia todo sobre cómo debemos mirar la economía de nuestros propios países actualmente, de nuestros propios países. Si vivimos en Hispanoamérica o si usted está en Europa o Norteamérica o Asia, tenemos que verlo con ese pensamiento más abierto, lo que vio Ludwig von Mises, pero bajo un principio económico, principalmente con unas leyes científicas, principalmente, basado en la lógica, porque la ciencia no solamente se basa pues en números, estadística, ecuaciones, ya vamos a repetir otra vez. La ciencia, la verdadera ciencia social se fundamenta en la lógica. La lógica, pues, la lógica, eso es lo que no nos enseñan en los centros universitarios. No nos, esa parte sacaron los intelectuales. ¿Qué pasó? Si antiguamente se enseñaba cursos de lógica, se enseñaba cursos de lógica. Y actualmente muy poquísimo. Se enseñan, creo que los de filosofía, alguito, pero no es como antes, ¿ah? A veces había especializaciones en temas de lógica, había especializaciones, ¿ah? Pero los tiempos han cambiado y estamos de mal en peor en tema de economía. Esa historia nos puede parecer porque algo brillante, porque nuestro país, otro país, probablemente está exactamente donde Chile estuvo en 1973. Y Bolivia, aquí cerca de Perú, está en ese momento crítico, en ese momento que había colas para comprar los combustibles y otros productos de primera necesidad. Y eso es lo que estaba pasando también en Chile en ese momento, en el año 1973, porque ya el gobierno de Salvador Allende había tomado el poder en el año 1970. 3 años, solo en 3 años había destruido la economía, solo en 3 años. Por eso, pues Javier Milei decía, ni un milímetro hay que darlo a esos grupos, ¿no? A esos grupos ya saben a qué me refiero, a quiénes me refiero. Ni un milímetro hay que darlo. ¿Y qué pasa aquí? Dice, pues, muchos políticos vienen atrapados entre promesas populistas y realidad económica brutal, entre control estatal y caos inflacionario, entre esperanza política y desesperación material. Así es. Lo que, lo que vamos a descubrir en ahora lo que ya estamos explorando un poquito, no son opiniones ideológicas, ¿eh? Ojo, no son opiniones ideológicas,
Son principios económicos probados en el laboratorio más dramático del continente. Veremos, por eso, pues, veremos lo que predijo Ludwig von Mises, como cómo Chile, o sea, cómo Chile lo aplicó y qué resultados produjo y qué lecciones puedes extraer o extraer todos los que, todo lo que estamos interesados en el tema de economía. Entender la economía de nuestros pueblos, de nuestros países, no nos convierte en fanáticos políticos, defensores del libre mercado, sino, al contrario, nos convierte personas más cercas a la sociedad, más cerca al mundo social, porque el libre mercado lo que va a solucionar es los problemas sociales. Claro, el hombre que va a dejar de ser pobre, el hombre que va a dejar de ser indigente, es un tema social, ¿sí o no? Y el único modelo es que para eso son precios libres, el mercado libre, en otras palabras, el capitalismo nada más. El capitalismo, propiedad privada, precios libres y ya está. Dejemos ya de la planificación central, que el Estado que diga tales formatos hay que aplicar, que esto, lo otro, hay que entrar los impuestos, aplicar sueldo mínimo, sueldo máximo, no sé, un montón de cosas. Despojémonos de todo ese control central del Estado y veremos el resultado, lo que realmente se vio también en Chile en su momento. Y por eso tenemos que examinar la evidencia histórica más verificable que se produjo en Chile. Imagínense, ¿ah? Y las predicciones de Ludwig von Mises se cumplieron, se cumplieron con toda su cabalidad, con toda su cabalidad, letra por letra, en el futuro. Así es, en el futuro que podemos, o sea, desde décadas de 20 hasta 70, pasaron 50 años. Así es, entonces, eh, el problema que si queremos descubrir más sobre cómo los grandes pensadores económicos anticiparon crisis económica y soluciones, no solamente crisis, soluciones, décadas antes, tenemos que entrar un poquito a estudiar, pues, estudiar la realidad, lo que pasó en los países, donde vamos a explorar el pensamiento de los economistas, filósofos, visionarios que vieron lo que otros no pudieron ver, aunque viéndolo cerraron sus ojos, no quisieron, pues. La ideología que ellos decían, pregonaban, los cigaron a muchos, no les permitía ver. Para entender el milagro económico en Chile, primero tenemos que entender el desastre que pasó. ¿Qué desastre pasó? Resulta que en el año 1970, Salvador Allende ganó la presidencia de Chile. Este domingo es elecciones en Chile y hay buenos candidatos que estoy seguro que van a pasar a la segunda vuelta o van a ganar en primera vuelta, no sé. Ganó en décadas de 70, en 1970, Salvador Allende, un gobierno de izquierda, socialista, casi comunista. eh, para eso, pues, Fidel Castro de Rusia, todos ellos han trabajado para que gane Allende en Chile. Han trabajado, o sea, eso es historia. Léanlo, pues, a digo, Euducio Rabines. Escribió un libro sobre el caso de Chile, El Gran Rescate de Chile, algo así se llama su libro. Si me permiten, puede buscar aquí, tengo el libro. Por el tema del tiempo, mejor no. Otro momento vamos a revisar. ¿Y cómo comenzó la gobernanza de Salvador Allende, el gobierno? Con un programa explícito, la vía chilena al socialismo, no comunismo soviético brutal, sino transición democrática hacia economía planificada,
nacionalización de industrias clave, control de precios, redistribución masiva. Los economistas progresistas del mundo aplaudieron. Los estudiantes universitarios celebraron. ¿Por qué? Porque ellos estaban totalmente adoctrinados, empapados con el estatismo que ellos pregonaban, con la economía planificada, con el keynesianismo, con el marxismo, que todo ese modelo, con esos pensamientos económicos han sido totalmente desfasados todavía en el siglo pasado, en el siglo XIX, por Eugen von Bawerk o Carlos Menger, o más antes, Malthus. Digo Malthus, no, Malthus es el prototipo de socialismo. Turgot, Turgot ya había dicho que no funcionaría la planificación central, sino la libertad de precios o la libertad del mercado, o sea, libertad de propiedades. Ya había pronosticado. Eso pues, Turgot es contemporáneo de Adam Smith. Ni Adam Smith se atrevió tanto. El economista Turgot sí. Y no solo él, también había otros economistas en Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y Escuela de Salamanca en España. Ya habían dicho que no funcionaría la planificación central de precios, la nacionalización de industrias o la redistribución masiva de los recursos del Estado. Los economistas progresistas del mundo aplaudieron que estaba haciendo Salvador Allende supuestamente bien, bien para su población. Posiblemente haya tenido pues una buena conciencia. Eso es para apoyar a los pobres, decían. Estamos trabajando para los pobres, pero estaban en el camino equivocado, pues no era el camino equivocado. O sea, según ellos no era el camino equivocado, estaban seguros que iba a funcionar. Por eso todo el mundo aplaudieron, los intelectuales, todos los académicos, los estudiantes. Hasta el New York Times escribió un artículo entusiasmado sobre el experimento democrático chileno. A veces la mayoría no tiene la razón, ni la minoría, sino ¿quién tiene la razón? Los técnicos que dominan el campo. ¿Quién era el técnico en ese tiempo? ¿Quién era? Ludwig von Mises, el economista despreciado por muchos intelectuales. Una sola persona tiene la razón. Y la mayoría estaban equivocados, incluidos los economistas de Chicago, de muchas escuelas, escuela de Chicago, escuela de Brigham, escuela de Frankfurt, un montón de escuelas. Y en Chile también pues había pues economistas. Y ahora, ¿y sabes lo que Ludwig von Mises habría dicho si hubiera estado vivo actualmente? Exactamente lo que escribió en año 1922 en su libro llamado El socialismo. Esto terminará en caos económico calculable. Así escribió, pues él no. No por maldad de Allende, sino por imposibilidad lógica del cálculo económico sin precios libres. La imposibilidad lógica del cálculo económico sin precios libres. Eso es el problema. Es que un gobierno estatista, ellos eliminan los precios e imponen precios, ¿no? El cálculo económico se hace con precios libres. Es cuando un gobernante de ese tiene que costar tanto, tales productos, tal, tanto. Eso no es el precio real. El precio real es otro. Es de manera espontánea, el mercado lo pone. Claro. Y muchos dirán, pues no, eso es injusto. El mercado que pongan está aprovechando a la gente, están usurpando, están
están lucrando con la ignorancia. No, no están lucrando, sino que el mercado es que la ciencia así funciona, pues, ¿qué vamos a hacer? Así funciona. Si ahí intervienes en los precios, estás suicidándote económicamente, estás mandando al suicidio a tu país, estás mandando a la hambruna, a la escasez, a la pobreza. Y ahora, eh, vamos a mostrar ese caos que pasó. ¿Cómo funcionó ese caos en la práctica cotidiana de familias chilenas? Salvador Allende congeló precios del pan. Mira, congeló precios del pan. Es como lo que pasa en Bolivia, por debajo del costo de producción. La teoría política era hermosa, era aplaudido por todos los campesinos, y etcétera, etcétera, ¿no? Campesinos, obreros, los más pobres, era aplaudido, porque ellos desconocen pues la ciencia económica. Y para el pueblo ignorante es fácil de engañar, pues. El pueblo merece pan barato, decían. Pero la lógica económica era implacable. Si la harina cuesta más que el precio máximo permitido para el pan, los panaderos pierden dinero con cada hogaza producida. ¿Qué hicieron? Exactamente lo que Mises predijo. ¿Qué pasó? ¿Que habían seres humanos racionales? Claro, sí, habían, pues todos son racionales, racionalmente actuamos en el mercado. Dejaron de producir pan, simplemente. O lo vendieron en mercado negro al precio real y cerraron las panaderías. Eso es lo que pasó. Pasó exactamente también en Perú, en el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García. Un hombre simpático, joven, un hombre con su familia, un hombre pro familia, que llegó al poder en década de 80, en 85, que iba a salvar la economía, que iba a salvar al país con la justicia social. ¿Qué pasó? En vez de, en vez de hacer justicia social, produjo su gobierno la injusticia social. La injusticia social. El mejor camino para la justicia social es el libre mercado, no la planificación central, no la redistribución del Estado, no la planificación central, no los subsidios, sino dejarlo libre el mercado. Es decir, las inversiones privadas, extranjeras, nacionales, dejarlo libre, porque de esa manera van a tener mejores oportunidades los pobres del país, y cada uno con su esfuerzo conseguirán su pan, porque va a haber trabajo, va a haber chamba para todos. Pero si restringimos a los inversionistas privados, nacionalizando a las empresas, y etcétera, etcétera, hasta el Banco Central nacionalizado. En Chile pasó eso. Vamos a generar pues la escasez. El Estado no administra bien los recursos, porque cada persona que entra no es de él, pues. Si es de todos, no es de nadie, pues. Administra mal. Y ahí el problema. ¿Qué pasó entonces? Resultado, ¿qué pasó? Resultado de ese plan aplicado por Salvador Allende, que es valorado por muchos intelectuales de cierto sector, un cierto sector muy cerrado. ¿Qué dice? Resultado, colas de 6 a 8 horas, 6 a 8 horas para comprar pan. Colas de 6 a 8 horas para comprar pan. ¿Por qué había colas? Porque los panaderos pues cerraron las panaderías, habían pocas panaderías, o se fueron a otro lugar, como es aquí, o en el mercado negro estaban. Tiene que haber cola, pues de hecho no va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacen los chilenos? Las familias mandando a los hijos, a los niños a hacer fila desde las 4 de la mañana, pobres niños, sin dormir bien.
haciendo colas para comprar pan desde 4 de la mañana. Mujeres peleando por el último kilo de harina. Es similar a lo que pasó en nuestro país también, en décadas de 80. Esto no era escasez natural por sequía o desastre o terremoto, alguna cosa. Era escasez fabricada por ignorar leyes económicas fundamentales. Nada más. Esa era la solución. Guiarse por esas leyes económicas fundamentales, el precio libre, mercado libre, propiedad privada libre, todo aquello, ¿no? Eso era el secreto. Y el pan fue solo el principio. Después Allende, Salvador Allende, nombre, ¿qué nombre te lo ponen? Salvador, todavía no era Salvador, era más bien Salvador, diríamos, no era Salvador de economía de Chile. Esclavizador, más bien, no era Salvador. Allende nacionalizó el cobre, lo peor que pasó a Chile. La industria principal de Chile nacionalizó bancos, nacionalizó industrias textiles, congeló precios en 3.000 productos diferentes. Fíjense en la genialidad perversa de esto, ¿no? Cada control de precios generaba escasez. Cada escasez justificaba más controles. Cada nuevo control empeoraba el caos. Y el gobierno respondía con más intervención. En vez de dejar la intervención, con más intervención. No menos, Mises llamó a esto intervencionismo. Claro, cada intervención crea problemas que aparentemente solo pueden resolverse con más intervención. Claro, eso es lo que decíamos, eso es lo que pasó, eso es historia. El proceso no tiene fin lógico, excepto socialismo total o reversión al mercado. La solución es la reversión al mercado. Chile en 1973 había llegado al punto de quiebre. La inflación alcanzó al 600% anual. Los salarios estaban, supongamos, de enero, ¿no? Y aquí estamos entrando a año nuevo ya falta poco. No compraba la mitad de diciembre, o sea, la mitad en diciembre, el salario. No compraba. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en meses. Las tiendas estaban vacías. El mercado negro florecía. Y aquí viene lo asombroso. Los economistas del gobierno de Allende no eran tontos, eran profesores universitarios brillantes que llenaban hoja por hoja ecuaciones complicados, complejos, para que digan que estos son intelectuales, fórmulas, estadística, todo llenaban. Y habían estudiado en las mejores universidades, creían genuinamente que estaban ayudando al pueblo, pero habían cometido el error que Mises identificó en décadas de 20 todavía. Pensaron que la economía era moldeable según deseos políticos, que las leyes económicas eran, ¿qué eran? Construcciones capitalistas que podían ignorarse con su eficiente, o sea, podían ignorarse con suficiente voluntad revolucionaria. Mises había identificado ya todo ese problema hace 5 décadas atrás. Y con tanta exactitud se cumplió con Salvador Allende en Chile. En septiembre de 1973, el experimento socialista chileno colapsó en golpe militar. Lo que vino después sería el experimento contrario, aplicación radical de principios de mercado que Mises, aunque erróneamente aplicaron, había defendido cuando todo el mundo académico los despreciaba. Eso es lo que pasó, pero a veces pues es interesante la historia, ¿no? Cuando ya está pues, a punto de colapsar el país, una crisis económica, porque la economía es lo que sostiene una nación, un país, un pueblo. Imagínense en la calle la gente de hambre, sin trabajo.
niños llorando por aquí, por allá, escasez, colas por aquí, por allá. Ahora dígame, Pinochet, Augusto Pinochet, ¿hizo bien hacer el golpe de Estado o no? Tiene que actuar alguien, pues alguien tiene que actuar para eso. Alguien tiene que entrar a parar, pues, estimados. ¿Qué ideología? ¿Qué lo otro? No, en ese momento crítico, tú tienes que actuar. Si tienes las posibilidades, si tienes el poder, tienes que actuar en ese momento preciso, pues. Si tus hijos están ahogándose en el piscina, tienes que saltar y salvar, pues. Si algo está ahí pasando, un peligro, tienes que madrugar. Los dejaron 3 años. Para mí, Pinochet hubiera actuado en la noche mismo de la juramentación, en el año 1970. ¿No le hubieran permitido a que entre Salvador Allende? O antes que juramente, hubiera hecho el golpe de Estado. Ahí sí, sería más plausible, ¿no? Ahí se hubiera evitado todos estos problemas. Pero lo dejaron 3 añitos y recién actuaron, ¿no? Esa es ya mi opinión, ¿no? Es hablando políticamente. Yo actuaría, de verdad, yo actuaría. Si tuviera poder, actúo inmediatamente. Si tengo los poderes que me amparan, o la ley, actúo inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Es salvar mi familia, mi país, de la crisis, del hambre, de la escasez. Es más importante que... Así es. Entonces, lo que realmente aquí nos enseña es que la economía es, es libre mercado, precios libres y, ¿qué más? Son tres ingredientes. Propiedad privada, libre mercado, precios libres. Y eso es simplemente la economía de mercado. O sea, funciona así. Funciona así. O sea, el país eh, que transgrede esos principios, o el gobernante, va a generar una crisis. Siempre va a incidir. Por eso el mercantilismo todavía está controlando muchos trabas económicas que está poniendo nuestro país. Por eso Perú, hay todavía escasez en muchos temas, por ejemplo, escasez laboral, ¿no? Y etcétera, porque no hay inversionistas, no hay nuevas empresas que quieren crear en nuestro país, abrir su industria o empresas transnacionales, todo aquello, no, todavía hay un ausentismo de esos inversionistas, ya nacionales e internacionales. Ahora que te cuentan que esos son los explotadores, eso es lo que hacen el capitalismo salvaje, que lo otro, un montón de cosas se inventan para ahuyentar a esos inversionistas. Ellos aplican a través de la política, entra el gobernante con ese pensamiento, ese es el estatismo puro. Restringen a los inversionistas, impuestos, impuestos excesivos, impuestos progresivos implantan, y con ese el empresario solito pues se retira del país. ¿Qué empresario va pues venir pues a invertir y no ganar nada? O ganar poquísimo. Ni tú, ni yo. Yo no voy a invertir para ganar poquito. Tengo que ganar algo. Pues, si no tengo las mejores condiciones, me voy a otro lugar. Si en Arequipa no me dan las posibilidades, me voy para Puno. Si no tengo posibilidades en Puno, me voy a Bolivia, no sé, otro lugar. Así es el empresario, pues. Y, y cada uno de nosotros somos así. O díganme, ¿ustedes acaso están viviendo en su pueblo donde nacieron? No. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás buscando mejores condiciones, pues, económicas? ¿Quieres ganar un poquito más si estás en otro pueblo, estás viviendo? Porque allí hay trabajo, por lo menos ahí te contrataron. Y así es, pues, si no hay oportunidades laborales en el pueblo donde naciste, o en el país o nación, tienes que irte a otro lugar, pues, como los venezolanos ahora han migrado a otros países. Esa esa es la lógica pura de economía simple que, fácil de darnos cuenta que un sector un sector cierra sus ojos ante esa realidad. No puede ser, pues. No, eso no es, eh, así es. Entonces, aquí creo que vamos a estar culminando ya.
Hay más cosas para comentar aquí, pero es suficiente por el momento con eso. Y terminamos con esta partecita. Vamos a terminar con esta partecita. Em, la aplicación radical de principios de mercado que Mises había defendido cuando todo el mundo académico los despreciaba. ¿Y saben qué pasó? Espera a ver lo que pasó cuando Chile hizo exactamente lo opuesto de todo lo que, este Allende había intentado. Retrocedieron 50 años antes de Chile. En 1922, Ludwig von Mises publicó el libro llamado El socialismo, un libro que toda la Academia Europea ridiculizó, despreció, vilipendió. El consenso intelectual de la época era que el socialismo representaba el futuro inevitable y deseable de la humanidad. Mises dijo, no, no es imposible, no es imposible. Lógicamente es imposible lo que están diciendo. No estaba haciendo política, estaba haciendo lógica económica pura en ese momento. Su argumento central, el problema del cálculo económico, es tan simple que parece obvio una vez que lo entiendas, o sea, una vez que entendamos lo que realmente, cómo funciona la economía, es cosa sencilla. Pero en año 1922 era herejía intelectual. Claro, exactamente lo que pasó en Chile. Es un caso real. En una economía compleja hay millones de decisiones de producción diarias. ¿Cuánto hacer o producir? ¿Cuántos zapatos? ¿Qué tipo de zapatos? ¿En qué fábricas? ¿Con qué materiales? Para distribuir dónde en mercado libre. Los precios responden automáticamente. Si escasean zapatos, su precio sube. Productores ven ganancia potencial, producen más zapatos. Precio baja, equilibrio se establece. Pero Mises preguntó, ¿qué dice? ¿Cómo hace un planificador central para saber cuántos zapatos producir sin precios libres? ¿Qué le den? ¿Quién le da o qué le den esa información? No se puede. ¿Por qué? Simplemente no puede, no se puede, porque puede adivinar, sí. Puede usar promedios del año pasado, sí, pero el mercado ya cambió. Puede hacer encuestas, pero nunca tendría la información dispersa, o sea, pero nunca tendría la información dispersa en millones de preferencias individuales que los precios libres agregan automáticamente. Un resultado inevitable, sobreproducción de cosas que nadie quiere, escasez brutal de cosas que todos necesitan. Esto nos suena familiar para los que hemos pasado décadas de 80. Es exactamente lo que pasó en Chile en décadas de 70, con Salvador Allende. Montañas de productos que nadie compraba, mientras la gente hacía cola por pan. Pero Ludwig von Mises fue más específico. ¿Qué dijo? Predijo exactamente qué pasaría cuando un país intentara economía planificada. Primera predicción, controles de precios, caerán escasez inmediata de productos controladores. Chile, en el año 1971 a 73, verificado. Lo que pasó, pan, leche, carne, combustible, como en Bolivia lo que pasó, acaba de pasar. Todo lo controlado, todo escaseado. Segunda predicción, nacionalización de industrias. Destruiría eficiencia productiva porque elimina competencia y disciplina del mercado. En Chile, desde años 71 hasta 73, verificar. Lo que pasó, lo que predijo Mises, Ludwig von Mises, el economista muy olvidado por muchos intelectuales. Pero
lo que predijo la ciencia económica, o sea, la ciencia económica, los principios económicos, lo que él descubrió era lo verdadero, era lo absoluto, era una ley intachable, que la economía funciona de esta manera, bajo un libre mercado, precios libres, propiedad privada. Las industrias nacionalizadas colapsaron en productividad. La producción de cobre cayó 20% en 2 años. Tercera predicción, redistribución sin producción agotará riqueza existente sin crear nueva. En Chile, desde 71 hasta 73, también verificado lo que pasó. Los primeros meses, o sea, los primeros meses parecieron exitosos. Todo el mundo estaba pues en bonanza. Todo el mundo estaba conforme con el precio del pan porque había bajado a través de la ley o mediante la ley. El gobierno redistribuyó riqueza acumulada, pero cuando esa riqueza se agotó, ¿qué pasó? No había nueva producción para reemplazarla. El Estado es el ente gastador, no produce, simplemente gasta y gasta, gasta. Quita a través de los impuestos los recursos los campesinos, de todos, para gastar y no produce. Si tienen empresas públicas o estatales, también gastan en vez de ganar. Gastan, pues. Muchos planilla, más están viendo su bolsillo, nombramientos por aquí, por allá. Cuarta predicción de Mises. Inflación será consecuencia inevitable cuando el gobierno, cuando el gobierno imprima dinero para financiar redistribución sin respaldo productivo. En Chile, en año 1971 hasta año 1973, pasó lo mismo. Verificado. En Perú pasó en año 1986 hasta 89 o 90, hasta 91 todavía había eso. Verificado. 600% de inflación en el momento del colapso. Ahora fijémonos bien en esto. Y es la parte que a nosotros nos tiene que hacer repensar, reflexionar. Mises también predijo, ¿qué pasaría si un país hiciera lo contrario? Se respetara propiedad privada, se permitiera precios libres, si abriera competencia. Escribió, la liberación de las fuerzas productivas del mercado generará prosperidad material más allá de lo que cualquier planificador central pseudo generoso gobernante podría imaginar. No porque los empresarios sean moralmente superiores, sino porque el sistema de incentivos y cálculo económico guía recursos hacia usos más valorados. Cosa simple. En año 1972, o no, en año 1922, esto sonaba a fantasía utópica para la mayoría de los economistas. 50 años después, Chile lo pondría a prueba. Y aquí está lo importante. Mises no dijo funcionaría si tienes recursos naturales. No dijo funcionaría si tienes cultura correcta. Dijo funcionará porque las leyes económicas son universales, como las leyes de física. ¿Tenía razón o no? Ahora, dejémonos mostrarnos exactamente qué hizo Chile y qué resultados produjo. Lo que vino después del golpe de 1973 fue el experimento económico más radical del siglo XX en América Latina. O sea, necesitamos ser claros en esto, enfáticos sobre algo incómodo, puede ser, ¿no? Puede pasar, puede eh, pasar después, ¿no? Estas reformas ocurrieron bajo dictadura militar, eso sí, bajo la dictadura militar. No vamos a romantizar esto, ¿no? Mises defendía libertad económica y política. Chile tuvo una sin la otra. De alguna manera sí lo tuvo con el gobierno militar. Pero desde perspectiva económica pura estamos hablando. Lo que Chile hizo fue aplicar principios
misesianos, o sea, de Ludwig von Mises, con precisión casi quirúrgica. Los resultados económicos solo por sí solos, solo los económicos, o sea, validaron las predicciones de Mises de forma asombrosa. Los Chicago Boys, por ejemplo, economistas chilenos formados en Universidad de Chicago, tomaron control de política económica en el año 1975. Su plan era simple, pero radical para América o para Hispanoamérica de esa época. Hacer exactamente lo opuesto de todo lo que Allende había hecho. Primera reforma, liberación de precios. En el año 1975 el gobierno eliminó controles de precios en 300 productos simultáneamente. Los economistas keynesianos predijeron catástrofe. La inflación se disparará al 1000%. La gente morirá de hambre. Los precios subirán infinitamente. ¿Sabes qué pasó? ¿Realmente? Los precios subieron inicialmente porque los precios controlados habían estado artificialmente bajos. Claro, es lo que pasó también en Argentina. Pero después de 3 meses comenzaron a estabilizarse. Pasó también en Argentina. Después de 6 meses, la inflación empezó a caer. ¿Por qué? Exactamente como Ludwig von Mises predijo. Cuando los precios reflejan escasez real, los productores tienen incentivo para producir más. Y cuando producen más, la escasez disminuye. Y cuando la escasez disminuye, los precios bajan naturalmente. Las colas desaparecieron, las tiendas se llenaron de productos, el mercado negro colapsó. Fíjense en la belleza de este mecanismo. El mercado negro colapsó. Nadie planificó la desaparición de escasez. Simplemente permitieron que los precios libres coordinaran producción y consumo. Segunda reforma, privatización masiva, como lo que pasó en Perú en años 92, 93, 94, 95. Chile privatizó 500 empresas estatales entre 1974 y 1989. Bancos, industrias, servicios. Recorremos la predicción de Mises. Propiedad privada más competencia. Métanse a la cabeza eso. Propiedad privada más competencia. Repitan una vez más. Propiedad privada más competencia. Igual eficiencia productiva. La fórmula es así, mira. La propiedad privada más competencia igual eficiencia productiva. La propiedad privada más competencia igual eficiencia productiva. Es una ecuación muy simple. Suma, resta y ya está. Es algo sencillo, lógico. Es lógica. ¿Verdad, verdad? Falso, 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 ¿verdad? Es tautología o es cosa sencilla. En industrias, es la lógica simple, en industrias nacionalizadas bajo Allende, productividad había caído 30%. 5 años después, ¿qué pasó? 5 años después de privatización, productividad había aumentado 50%. ¿Por qué? Porque cuando tu dinero está en riesgo, tienes incentivo brutal para eficiencia. Cuando, cuando es dinero del Estado, el incentivo es complacer a políticos. Eso es lo que realmente va a pasar, pues. Entonces, tercera reforma. Tercera reforma. ¿Qué dice? Apertura comercial. Chile redujo aranceles de importación de 100% promedio a 10%. Imagínense, en 5 años, las industrias locales protestaron. La competencia extranjera nos destruirá. Perderemos empleos. Morirá la industria nacional. Mises había respondido, competencia obliga eficiencia. Las industrias ineficientes morirán. Las eficientes florecerán. Recursos se reasignarán a usos más productivos. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Algunas industrias ineficientes colapsaron,
pero nuevas industrias emergieron, vino, frutas, salmón, servicios financieros, productos que Chile nunca había exportado, se volvieron exitosos globalmente. Era la primera economía, Chile, en décadas de 80, 90. Imagínense, si quieres entender cómo esos principios económicos transforman realidades económicas, bueno, pues hay que estudiar un poquito, hay que darnos cuenta un poquito. No hay que cerrarnos a una cierta ideología estatista. Mejor es abrir la mentalidad y analizar pues esta realidad, lo que era, lo que pasó en Chile o en otras partes que otros casos podemos tomarlo también. Así es. Y ahora, vamos a descubrir un casos como, por ejemplo, la cuarta reforma. ¿Qué pasó con la cuarta reforma? Disciplina fiscal. El gobierno cortó gasto público de 40% del PIB a 20%. Eliminó déficit fiscal. ¿Qué es déficit fiscal? O sea, déficit fiscal es que mm, superávit fiscal es cuando ya hay mucho, ¿no? Déficit es cuando hay escasez, escasez del dinero del Estado, pues, ¿no? Eh, bueno, es otro momento, podemos un poquito estudiarlo, pero Mises predijo gasto gubernamental financiado con impresión de dinero genera inflación. Disciplina fiscal la controla. Inflación cayó de 600% en 1973 a 10% en año 1982. Y aquí está lo asombroso, mira. Esto no fue gradual, fue rápido, brutal, en corto plazo. Doloroso para muchos, pero funcionó exactamente como predijo Mises. Dijo que funcionaría. Ahora viene la parte que nos va a hacer pensar los datos duros, ¿verdad? Datos duros, porque puede tener teorías hermosas, claro, la economía, puedes tener lógica impecable, pero si la realidad no valida tus predicciones, tu teoría está equivocada, pues. Siempre con esa teoría equivocada están viniendo, pues, los grupos de partidarios de Salvador Allende, que en su momento, actualmente también existen. Entonces, funcionaron las reformas mesesianas en Chile. Es decir, de Ludwig von Mises, el economista Ludwig von Mises. ¿Sí funcionó o no? Los números, y quiero que los comparemos mentalmente. Comparemos mentalmente estos números. Con nuestro propio país vamos a hacer, ¿no? Nuestros propios países. Cada uno donde estamos, ¿no? Mientras vamos a... El crecimiento económico entre 1975 a año 2000, la economía chilena creció en promedio 5.5% anual. En las 2 décadas anteriores, bajo intervencionismo, había crecido 1.2% anual. Esto no es diferencia marginal, es diferencia entre estancamiento y prosperidad. Sabemos qué es lo que significa crecer 5.5%. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Sostenido durante 25 años, que nuestra economía se multiplica por 3.7 veces. Que una familia que ganaba casi nada, $0 mensuales, en año 1975, ahora después gana 3.700 en año 2000. Ajustado por inflación, pobreza, entre 1970 el 45% de chilenos vivían en extrema pobreza o pobreza extrema. En año 2000, esa cifra había caído a 13%, había disminuido. 32 puntos porcentuales de reducción. Esos son millones de familias que salieron de miseria generacional. Y fijémonos en esto. No fueron redistribución
lo que lo sacó fue crecimiento económico, fue empleos creados por empresas privadas competitivas, fue productividad aumentada, exactamente como Ludwig von Mises había predijo. La forma de ayudar a los pobres no es redistribuir pobreza, sino crear riqueza. La forma de ayudar a los más pobres no es redistribuir pobreza, sino crear riqueza. Esperanza de vida. En el año 1970, 63 años nada más, a 76 años, 13 años más de vida promedio en una generación. Hasta esperanza de vida se aumentó. Es algo maravilloso. La ciencia económica eso es, eso es la realidad, pues. Eso no es cosa de otro mundo. ¿Por qué? Porque prosperidad económica significa mejor nutrición, mejor atención médica, mejor vivienda. La economía no es abstracción académica, es literalmente años de vida. Mortalidad, o sea, mortalidad infantil en año 1970, 82 muertos por cada 100 o 1000 nacimientos. Y 10 muertos nada más por cada 1000 nacimientos después. 72 niños de cada 1000 que habían muerto en año 1970 sobrevivieron en 2000. ¿Ah? La diferencia está. Multiplica eso por millones de nacimientos. Estos no son pues números fríos del neoliberalismo. Son vidas humanas reales salvadas por prosperidad económica, generada por respeto a las leyes económicas. Las leyes económicas ya están. No es necesario crear tal vez el Estado. Ya están. Es simplemente esas leyes económicas darlo que por sí solo funcionen. Ya está. Eso es todo. Educación. En año 1970, 60% de chilenos completaban educación primaria. En año 2000, 95% completaban secundaria. Acceso a educación aumentó dramáticamente, no por gasto estatal masivo, sino por familias que podían costear educación porque tenían empleos productivos. Claro, ahora vamos a comparar más devastadora, o sea, una comparación más devastadora que vamos a hacer. Déjame mostrarles la comparación más devastadora. Chile versus resto de América Latina. Vamos a comparar. Desde el año 1975 a 2000. Chile, PIB per cápita, creció 220%. ¡Wow! Argentina, 15%. Venezuela, 5%. Brasil, 45%. Perú, 8%. Chile partió en año 1970 más pobre que Argentina, más pobre que Venezuela, pero en año 2000 era significativamente más próspero que ambos países ya mencionados. Recursos naturales, Venezuela tiene petróleo, claro, ambos tienen recursos naturales, sí. Venezuela tiene petróleo, Argentina tiene pampas fértiles, Chile tiene desierto y montañas nada más. Son los recursos naturales, no es la riqueza que tengamos. La fórmula mágica está, economía de mercado libre, o sea, el capitalismo puro, ahorro, y como dice Anxio Bastos, capitalismo puro, ahorro y trabajo duro, así dice, ¿no? El gordito, bien brillante, ¿no? Eso es lo que funciona, esa es la magia, no es otra cosa. Y está validado por una fórmula misesiana bajo un principio económico científico. Las demás cosas es pura habladuría, es pura, ah, es camino incorrecto, erróneo. Esto es el camino más factible, correcto, que lleva a la prosperidad económica, esta fórmula. Bueno, aquí terminamos. Y yo, en algún momento vamos a continuar
hay mucho por hablar y ya que el tiempo nos gana y ya pues, ¿qué vamos a hacer? Y aquí quedamos ya. Los recursos naturales. Aquí voy a dejar marcadito mi guión. Hemos usado su guión del canal. Hay un canal llamado El Legado de Mises. Buenos artículos publica, sí, buenos artículos. Pero aquí, si quieres saber más un poquito, puedes ir al canal original y también es retroalimentarte. Y si quieres saber más, hay que leer los libros de Ludwig von Mises. Los libros publicados los economistas austriacos. Y etcétera, etcétera. Y más material, si quieren. Pero simplemente, si no hay tiempo, abres tu plataforma y escuchando, estás trabajando, ¿no? Con audífono, no sé, ya es cada uno ya se adecua. Y aprendes más de economía. Y aquí está el conocimiento, este montón de conocimiento disperso. La tarea de nosotros es descubrir nada más, descubrir y ya está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por soportarme este tiempito, aunque sea una horita, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a cortar ya. También en mi canal de YouTube, visítenlo. Ahí está toda la grabación. En vivo estamos transmitiendo, en vivo. En TikTok, claro, no queda pues. En canal de YouTube sí está grabado. Si quieres profundizar un poquito más, ahí está. Y gracias. Nos vemos más tarde.